Concepto. En una primera y muy sintética formulación podríamos expresar que derecho en general es el conjunto de reglas y principios que rigen la conducta del hombre en sociedad. Y decimos en sociedad, porque el derecho, por naturaleza, se ocupa de la interacción humana. El mismo no es necesario para el hombre que vive solo. A este le bastan la moral y la religión como únicas normas de conducta. Pero cuando ya hay más de una persona, cuando se trata de coordinar y compatibilizar los deberes y las facultades de todos, cuando hay que definir dónde acaba lo mío porque empieza lo tuyo, allí es necesario el derecho. Valiéndonos del concepto general que acabamos de enunciar, podemos decir que derecho romano es el conjunto de normas y principios que rigieron la conducta del pueblo romano desde la fundación de Roma, año 753 a.C., hasta la muerte del emperador Justiniano, año 565 después de Jesucristo. Todo este gran periodo, más de un milenio de extensión, es lo que vulgarmente se denomina la primera vida del derecho romano, la etapa en que aquel está vivo y vigente, constituyendo el conjunto de normas que acata un pueblo, que existe en el espacio y el tiempo. Por oposición, segunda vida del derecho romano. Se llama a los tiempos posteriores que se prolongan hasta nuestros días. Es la era en que el derecho romano ya no está vigente, con contadas excepciones, pero no por ello desaparece su importancia, ya que continúa siendo la fuente y razón de las legislaciones modernas. Importancia. Según Boy Aigerin, por 3 veces marcó Roma la senda que siguió el mundo civilizado. La primera, por la fuerza de las armas, cuando sus legiones victoriosas forjaron el imperio. La segunda, por la convicción de la fe, cuando el cristianismo, que la había convertido en su capital, inició su tarea evangelizadora. La tercera, por la sabiduría de sus leyes, que tuvieron fuerza y vigencia suficientes para desaparecida la nación que las creara, convertirse en base y fundamento de los sistemas jurídicos nacientes en los nuevos estados que surgieron de las cenizas del Imperio Romano. La importancia del estudio del derecho romano es múltiple. Muy someramente podemos señalar: A. El Corpus Iuris de Justiniano es el antecedente del derecho moderno universal. Ello es así porque los romanos lograron fijar en un sistema de normas y decisiones jurídicas claras las supremas exigencias del vivir social, de suerte que la mayoría de las instituciones conocidas reconocen en Roma su origen, al punto que los juristas de los siglos XVII y XVIII buscaron en el derecho romano la ratio scripta, la razón natural común a todos los pueblos. Cuestiones como las de la familia, el matrimonio, la capacidad, la herencia, la propiedad, los contratos o la responsabilidad jurídica, para no citar sino algunos ejemplos, fueron tratadas en Roma de manera muy parecida a nuestros días. B. Ello sucedió así, porque Roma ha sido entre los pueblos antiguos pionera en la laicización de su derecho, y así, en épocas en que las normas eran obligatorias porque se las consideraba provenientes y sostenidas por la divinidad, los romanos fueron los primeros en despojarlas de connotaciones religiosas, lo que permitió la fácil absorción por los restantes pueblos, por distintas que fuesen sus creencias. C. Los juristas romanos fueron además maestros en el arte de interpretar la conciencia social, de suerte que las normas de su derecho no se imponían por el imperio del poder, sino por ser un producto de la prudencia. Prudencia y mesura que explican su supervivencia actual. El jurisconsulto romano fue capaz de aprehender la conciencia social y traducirla en justicia, labor en la que jamás ha sido superado hasta la fecha. D. El romano fue además un jurista de mente abierta, que nunca pretendió defender a ultranza su propia y primitiva legislación, sino que muy por el contrario, supo negarse cada día un poco para
inspirarse y formar con los ejemplos que tomaba de otros sistemas legales, instituciones jurídicas capaces no solo de sobrevivir a sus creadores, sino de ser utilizadas como ejemplos por la posteridad. El derecho romano, como consecuencia, es la base de muchos sistemas jurídicos modernos. Suele decirse que los derechos occidentales pertenecen ya a la órbita romanista, ya a la anglosajona, para indicar su notable influencia en buena parte de las legislaciones actuales. Pero aún esta división nos parece incorrecta, porque si bien el derecho anglosajón es muy distinto al europeo continental, hasta aquel, si no en el fondo, al menos en la forma, sino en el contenido, por lo menos en la metodología, lleva la impronta romanista. En Inglaterra impera el derecho no escrito, el precedente, la contraposición entre la equity y el common law. ¿Y qué otra cosa puede decirse tuvieron los romanos con su derecho honorario al lado del civil, con la actividad creadora del derecho de magistrados y jurisconsultos y con la fuerza legal de la costumbre jurídica, mos? F. Por todo ello, hay que rectificar. El romano es la base de los sistemas jurídicos occidentales, entre ellos del nuestro, porque la vida humana es un flujo de acontecimientos en el que el pasado actúa sobre el presente para definir el futuro. Toda vida es devenir, ninguna cosa surge de la nada, sino que se apoya en su antecedente. Por esta razón, los 12 siglos de historia de Roma están plasmados en su derecho, lo que ha permitido la continuidad del desarrollo de sus conceptos básicos, conceptos que pasaron después a otros sistemas jurídicos y de allí fueron adoptados por nuestro país. G. Continuando con la idea de que se esbozara en el apartado anterior el Código Civil argentino, ha tomado directa o indirectamente gran parte de su contenido del derecho romano. Podríamos decir que en términos aproximados, un tercio de los 4.051 artículos originarios de nuestro Código Civil se basan directamente en el derecho de Roma, y otro tercio lo tiene como fuente indirecta al reproducir conceptos de juristas o leyes que en aquel se han inspirado. Pero la influencia no se agota en el derecho civil, si bien es ese el campo en donde más brilla. La ley de precios máximos, la convertibilidad de la moneda, las devaluaciones son aspectos de la actualidad normativa comercial que se trataron en Roma, y lo mismo sucedió con las huelgas, los gremios, las asociaciones de trabajadores y el salario, cuestiones del derecho laboral que creemos tan moderno y que sin embargo también debe sus primeras instituciones al genio jurídico romano. H. El derecho romano es todavía fuente incomparable para la formación de los juristas y abogados de nuestros días. Nos enseña a pensar, a razonar el derecho y ayuda a elaborar la mentalidad jurídica del estudiante. Ello además del auxilio práctico que puede lograrse tomando los ejemplos y casos que las fuentes proporcionan y que tanta aplicación aún conservan en la actualidad. Y podríamos ir todavía más allá. Podríamos afirmar también que el derecho romano, además de erigirse en fundamento de las modernas instituciones jurídicas, es modelo para su reforma, porque partiendo del origen romano de la institución podemos seguir la evolución de la misma hasta el presente, ver si subsiste en nuestra legislación actual y si lo hace, si se mantiene como la formularon los romanos o si ha cambiado. En este último caso, si el cambio fue para mejor o para peor, supuesto en que nos cabe propugnar la vuelta a las viejas fuentes, a la solución romanista. G. Tanta es la importancia del derecho romano que se lo estudia en la mayoría de los países del mundo, incluidas las ex naciones del bloque socialista de Europa Oriental, con la sola excepción hasta fines de la década del 80 de Albania. En Asia, por su parte, se estudia el derecho romano en las naciones que conformaban la Unión Soviética, un semestre obligatorio, y en China, en el otro extremo del mundo, el continente americano, la única nación donde no se lo estudiaba como asignatura independiente era Cuba. Si bien integraba algunos capítulos de la historia general del derecho, situación hoy revertida, hay en fin estados en el mundo como Sudáfrica y Ceilán, hoy
Sri Lanka, donde el derecho romano, en su versión de la escuela ius naturalista, el Roman Dutch Law, no solamente es de estudio obligatorio en los planes de la carrera de abogacía, sino que aún se encuentra vigente como derecho obligatorio en el país. K. Los otros países del Pacto de Varsovia estudiaban profundamente el derecho romano, en parte por considerarlo un capítulo de la historia del derecho, en parte por estimarlo el fundamento de las legislaciones de las naciones capitalistas que era necesario conocer como forma de asegurar la paz y el comercio recíproco entre ambos bloques de países, y en parte porque en muchos casos el derecho romano era la base de la propia legislación nacional, tal la situación de Polonia, Rumania, Bulgaria, la ex Yugoslavia, el actual proceso de integración de Europa no hará sino robustecer los estudios romanistas. Métodos de estudio. Es común que nos encontremos con problemas a la hora de intentar reconstruir el derecho de Roma, sobre todo en los primeros siglos 8 al 4 a.C., de los que no nos ha quedado material como para un estudio documental directo. Para complicar más la situación, al inconveniente de la carencia de testimonios escritos, debe agregarse la oscuridad que aportaron las falsas genealogías de familias nobles y las inexactas crónicas de gestas de personajes ilustres, dibujadas a medida por historiadores posteriores, ya que para exaltar a ciertas personalidades, ya para denostar a otras. Reparemos en esta curiosidad a modo de ejemplo. A Rómulo, primer rey de Roma, se atribuye el haber dado al Estado su organización política, creando la monarquía, comicios y senados. Se le atribuyen inclusive cosas como la división del pueblo en patricios y plebeyos, que de ningún modo pudieron ser arbitrariamente establecidas por un legislador, por absoluto que fuese su poder, sino que debieron decantar durante varias generaciones. Al segundo rey, Numa Pompilio, se atribuye toda la formulación de la religión pública romana. Al quinto y al séptimo, los tarquinos, toda la obra pública y los primeros trabajos de ingeniería notables de la ciudad. ¿Habrá sido así? ¿O será más bien que por la razón que fuere, todos estos logros, pese a haberse realizado en el curso de varios siglos, se unificaron deliberadamente en torno a ciertas y determinadas personas? La incógnita aún no está dilucidada. De allí que los primitivos medios que se emplean para discernir cuál fue el antiguo derecho romano, métodos de investigación histórica, hayan sido los siguientes. A. La tradición, que si bien es escasamente creíble de modo literal como consecuencia de la deformación que las historias sufren al pasar de boca en boca por generaciones, nos permite advertir un fondo de realidad. Así, por ejemplo, sin necesidad de aceptar la leyenda del rapto de las Sabinas, la existencia de esta historia nos da pie para suponer que hubo una alianza muy antigua entre los romanos y sabinos. A. B. La lingüística, la cual, basándose en semejanzas semánticas, nos permite deducir fragmentos de la historia romana. Por ejemplo, del nombre etrusco de los tarquinos es muy lícito deducir que en alguna etapa de su evolución Roma sufrió la dominación etrusca. C. Los hallazgos arqueológicos, como tumbas primitivas y los objetos en ellas encontrados, nos permiten deducir costumbres, usos y realidades de los romanos de los primeros tiempos. D. La comparación histórica, utilizada con prudencia, hace posible deducir la evolución de Roma por paralelismo con la de los otros pueblos antiguos, así la evolución de la división del comicio, primero en función de la raza y el nacimiento, luego del dinero, no ha sido privativa del derecho romano, sino que se repite en otros sistemas jurídicos de la antigüedad. E. La estructura jurídica. De los tiempos históricos de los que tenemos datos y documentos, es material que nos sirve para deducir cuál puede haber sido la organización legal en las épocas anteriores, pero prescindiendo de la investigación para reconstruir el derecho antiguo, tema al que aluden los apartados precedentes, se puede decir que en materia de métodos utilizados para el estudio del derecho romano,
cada escuela ha tenido el suyo. Así, los glosadores utilizaron la exegesis, que implica el análisis y la interpretación literal de los textos, los historicistas, el método de la comparación histórica y así sucesivamente. En la actualidad, los más comúnmente utilizados son dos: el cronológico, el sincrónico o sistemático. Método cronológico. Estudia la evolución del derecho a lo largo del devenir histórico y dentro del marco de ese devenir, y de cada una de las épocas en que el mismo puede dividirse. Trata las instituciones que en esa época florecieron. Así podríamos, utilizando este método, ubicarnos en el periodo monárquico y dentro de él analizar la estructura del Estado: rey, senado, comicios. Luego, colocarnos en el periodo republicano y estudiar la misma estructura: magistrados, senado, comicios, y así sucesivamente. Método sincrónico o sistemático, mediante el cual estudiamos cada institución integralmente, deteniéndonos en las transformaciones que la misma ha tenido a lo largo de su existencia. Siguiendo el ejemplo anterior, si estudiásemos usando el método sistemático la institución del Senado, lo haríamos linealmente, comenzando con su creación bajo Rómulo y exponiendo su evolución a través de las distintas épocas. En cuanto a la exposición del derecho, el método clásico es el de las institutas, tanto las de Gallo cuanto las de Justiniano: derecho de las personas, derecho de las cosas, derecho de las acciones. Este último fue el método seguido por el Código Civil francés y los cuerpos normativos que en él se inspiraron, a excepción del Código Civil argentino, que, quebrando una tradición de 15 siglos, adoptó un nuevo criterio de división: los derechos personales, los derechos reales. Historia interna y externa. Según Bonfante, autor que ha expuesto con profundidad la cuestión de la historia jurídica romana, esta puede dividirse de la siguiente manera. Historia externa. Analiza la evolución de las fuentes del derecho. Historia interna. Analiza la evolución que ha sufrido cada una de las instituciones jurídicas. Por lo general, para la historia interna se emplea el método sistemático y el cronológico para la historia externa, por más que este último ofrece dificultades al fragmentar fuentes de derecho cuya evolución se extiende a lo largo de varios siglos y de más de un periodo histórico. Por este motivo, en el curso de la presente obra, nos valdremos predominantemente del método sistemático. Épocas en que puede dividirse el estudio del derecho romano. Comencemos expresando que son dos cuestiones muy distintas: la división en épocas de la historia de Roma y la de la historia del derecho romano. La primera es muy sencilla: monarquía, república e imperio, dividido en alto y bajo. La segunda, de la que nos ocupamos en este punto de la exposición, es mucho más complicada, y es que los cambios jurídicos no suelen coincidir nunca exactamente con las variaciones políticas. De ordinario se preanuncian desde bastante antes de estas y se plasman definitivamente años o aún siglos después. Por esta razón, han sido muchas las clasificaciones que de los periodos en que puede dividirse el estudio del derecho romano han formulado diversos autores. Exponemos a continuación una enumeración que no pretende ser exhaustiva. Edward Gibbon, historiador inglés, propone la siguiente división: desde la Ley de las 12 Tablas, 451 a.C., hasta Cicerón, fines de la República, siglo I a.C., desde Cicerón hasta el emperador Alejandro Severo, 235 después de Jesucristo, desde Alejandro Severo hasta la muerte del emperador Justiniano, 565 después de Jesucristo. Eugène Petit, Francia, o Gustavo Hugo, Alemania, proponen una clasificación que compara las etapas de evolución del derecho con las de la vida del hombre. Así tendríamos la infancia, desde la fundación de Roma, 753 a.C., hasta la Ley de las 12 Tablas, 451 antes de Jesucristo. Es la etapa en que el derecho nace y comienza su lento proceso de independización de la religión. Es rígido y formal. Sus fuentes principales son la costumbre y algunas leyes comiciales, como el ius papirianum. El derecho está en manos de los pontífices, que son los primeros jurisconsultos.
La juventud, desde las 12 tablas hasta Cicerón, vive a fines de la República del 106 al 43 a.C., periodo en que sobresale como fuente del derecho el edicto del pretor y por supuesto la ley de las 12 tablas y los posteriores Ius Flavianum y Ius Aelianum, como expresiones del derecho civil quiritario. Comienzan a conocerse jurisconsultos como Scaevola y el mismo Cicerón, que ya no son a la vez pontífices. El sistema procesal en vigencia es el muy rígido, oral y formal de las acciones de la ley. La madurez. Desde Cicerón hasta el emperador Alejandro Severo, 235 después de Jesucristo, es la época en que el derecho romano crece y se desarrolla en todo su esplendor. Las fuentes son, a más del edicto del pretor, cuya etapa de florecimiento culmina y se apaga bajo el poder de Adriano, 131 después de Jesucristo. La labor de los jurisconsultos y las constituciones imperiales. El sistema procesal en boga es el formulario, que tiene ya una parte escrita. La fórmula, y es algo menos rígido que su antecesor, el de las acciones de la ley. La vejez. Se extiende entre el reinado de Alejandro Severo y el fallecimiento de Justiniano, 565 después de Jesucristo. Así como en la vida del hombre, esta es la época de hacer el balance, de recordar y atesorar las buenas experiencias, dejando de lado las malas. En la evolución del derecho, este es el momento de la codificación. Los juristas ya no son tanto creadores, sino sistematizadores de lo creado, a lo que cristalizan en obras de envergadura. Surgen así los códigos, compilaciones de constituciones imperiales, gregoriano, hermogeniano y teodosiano, pero fundamentalmente la gran recopilación que conforma el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. El sistema procesal en boga es el extraordinario, mucho menos formal que sus antecesores, en parte oral y en parte escrito, que contempla toda una amplia gama de recursos en contra de las sentencias judiciales. Abelardo Lobo, maestro brasileño, fundado en su particular manera de interpretar el método histórico, propone la siguiente clasificación. Desde la fundación de Roma 753 a.C. hasta las 12 tablas 451 a.C. Desde las 12 tablas hasta Adriano 131 después de Jesucristo. Desde Adriano hasta Alejandro Severo 235 después de Cristo. Desde Alejandro Severo hasta Constantino 312 después de Cristo. Desde Constantino hasta la muerte de Justiniano 565 después de Cristo. Jorge Núñez, profesor que fuera en nuestra Universidad Nacional de Córdoba, formula una división en 3 periodos. Derecho antiguo, etapa del nacimiento, que se extiende desde la fundación de Roma 753 a.C. hasta el Tribunal de los Hermanos Graco 133 a.C. Esta época abarca 2 distintas formas de gobierno, la monarquía y parte de la república. Y en ella, fuentes del derecho son las leyes comiciales, en especial la de las 12 tablas, y el edicto del pretor a partir de la creación de la pretura de 367 a.C. El sistema procesal es el de las acciones de la ley. Derecho clásico, etapa del florecimiento que se extiende desde los Gracos hasta el emperador Diocleciano 284 después de Jesucristo. Época en que el derecho romano exhibe sus mejores logros, comprende la última parte del sistema republicano y lo que se conoce como Alto Imperio. Esto es un sistema de gobierno en el cual el emperador, si bien detenta considerables poderes, es considerado simplemente un príncipe, el primero entre sus iguales y no un dios. Las fuentes más importantes son los edictos del pretor, las constituciones imperiales y por sobre todo la obra de los jurisconsultos. El sistema procesal en boga es el formulario. Derecho codificado, etapa de la fijación que va desde Diocleciano hasta el fallecimiento de Justiniano, 565 después de Jesucristo. En lo político es el tiempo del Bajo Imperio, gobierno de tipo absolutista en el que el emperador es lisa y llanamente un dios. En lo procesal es el tiempo del sistema extraordinario y la época de las grandes compilaciones entre las que sobresale Corpus Iuris Civilis. Pietro Bonfante, romanista italiano, propone un criterio de clasificación elaborado sobre la base de sostener la
existencia de dos grandes crisis en la historia jurídica romana, las guerras púnicas y el periodo que va entre Alejandro Severo y Constantino. Dichos periodos de crisis, nos dicen, ocasionan profundas mutaciones en el derecho, lo cual le permite formular la siguiente división. Primer periodo. Desde la fundación de Roma 753 antes de Jesucristo hasta las guerras púnicas 264 a 146 antes de Jesucristo. Época cuando se produce la primera expansión que lleva a dominar el Mediterráneo y transformarse en un gran estado. Segundo periodo, desde las guerras púnicas hasta la anarquía producida entre el fallecimiento de Alejandro Severo y el advenimiento de Constantino 235 a 312 después de Jesucristo, que constituye la etapa de expansión y consolidación del imperio en lo territorial y lo jurídico. El tercer periodo, desde Constantino hasta la muerte de Justiniano 565 después de Jesucristo, en el cual el Estado romano se transforma en una monarquía heleno-oriental. Rudolf von Meyer, romanista alemán, coincide con Bonfante en estimar que existen hechos que signan la historia jurídica de los pueblos, aunque a estos hitos no los llama ya crisis, y discrepa acerca de cuáles fueron los mismos en Roma, ya que atribuye tal carácter a la creación de la pretura, la codificación del edicto perpetuo y las reformas de Diocleciano. Con arreglo a ello, propone esas 4 etapas. Primera época, desde la fundación de Roma 753 a.C. hasta la creación de la pretura 367 a.C., que es la era del derecho nacional. Segunda época, desde la creación de la pretura hasta el edicto perpetuo de Salvio Juliano, durante el reinado de Adriano 131 después de Jesucristo, que es la era del derecho honorario y de gentes. Tercera época, desde el edicto de Salvio Juliano hasta Diocleciano 284 después de Jesucristo, que constituye la era del derecho imperial. Cuarta época, desde Diocleciano hasta el fallecimiento de Justiniano 565 después de Jesucristo, la era de la orientalización del derecho romano. Salvatore Riccobono, jurista italiano, intenta una división fundamentada en factores internos al sistema jurídico y no externos, la labor del pretor y la de los jurisconsultos. Así distingue 2 épocas: el periodo del derecho critario, formal y solemne, que va desde la fundación de Roma 753 a.C. hasta fines de la República siglo I a.C., el periodo del derecho nuevo, informado por los principios de equidad, libertad y justicia, que se extiende desde fines de la República hasta la muerte de Justiniano, 565 después de Jesucristo. Silvio Perosi, también italiano, propone asimismo una división en 2 periodos: ciclo del derecho romano, extendido desde la fundación de Roma, 753 a.C. hasta Alejandro Severo, 235 después de Jesucristo. Ciclo del derecho romano helénico, desde Alejandro Severo hasta Justiniano 565 después de Jesucristo. López Núñez, profesor español, realiza una división cuatripartita, división que Luis Rodolfo Argüello, romanista argentino, reitera con importantes coincidencias, sobre todo en lo que hace a las 2 primeras fases. Periodo del derecho critario, que se extiende desde la fundación de Roma 753 a.C. hasta mediados del siglo IV a.C., época de no muy claras distinciones entre el derecho divino y humano, con un sistema normativo de carácter eminentemente nacional personalista y aún clasista, basado fundamentalmente en la costumbre y luego las leyes comiciales, las primeras de las cuales fueron dictadas bajo las leyes Elius Papirianum, pero sobre todo las 12 tablas, 451 a.C. Periodo del derecho honorario, iniciado en el 367 a.C. con la creación de la pretura y que llega hasta el siglo I a.C. Fuente esencial del derecho es el edicto del pretor, sobre todo a partir de la creación de la pretura peregrina, 242 a.C. Periodo del derecho jurisprudencial, iniciado entre los años 100 y 50 a.C. y concluido con Ulpiano, Paulo y Modestino, de actuación relevante en épocas de Alejandro Severo,
235 después de Jesucristo. Es el tiempo de la labor creadora de los jurisconsultos, iniciada en el siglo I a.C. con Escaviola, maestro de Cicerón. Es también el tiempo en que se codifica por obra de Salvio Juliano, a instancias del emperador Adriano, el Edicto Perpetuo. Es, en fin, la hora del predominio del derecho privado frente al público. Periodo del derecho de la codificación prejustiniana y justiniana, que llega hasta la muerte de Justiniano en 565 a.C., marca la debilitación del derecho clásico, época en la que la gran fuente del derecho son las constituciones imperiales, reunida luego en colecciones como las del Código Hermogeniano, Gregoriano, Teodosiano. Se opera igualmente la ordenación de la obra de los jurisconsultos mediante la Ley de Citas de Teodosio II, y de este periodo datan otras colecciones jurídicas, como los fragmentos del Vaticano, la colección de leyes mosaicas y romanas, el edicto de Teodorico, el breviario de Alarico, la ley de los burgundios, para culminar con el Corpus Iuris de Justiniano. La voz derecho, su origen y significado. Si bien la palabra ius suele traducirse al castellano como derecho, etimológicamente esta no deriva de aquella. No obstante, de ius, cuyo significado podría ser más bien vincularse con unir, emanan conceptos como los de iustitia, justicia, o jurisprudentia, jurisprudencia. Derecho, como sus equivalentes dirito en italiano, droit, en francés dret, en catalán direito, en portugués y aún en las lenguas neorromances, voces como right en inglés o recht en alemán, derivan todas de la vieja expresión del latín vulgar derectum, tal el vocablo más antiguo de la lengua del Lacio. Posteriormente, ya en latín cristiano del siglo IV después de Jesucristo, surge la voz directum, que fue empleada en el lenguaje clásico, mientras que derectum, origen de nuestra palabra derecho, fue considerada el término vulgar o popular. Derectum tiene un significado muy gráfico, simboliza el fiel de la balanza que está rígido, derecho cuando los dos platillos, simbólicamente los derechos de ambas partes de una relación jurídica, están equilibrados. Concepto de ius. Tal como lo narrábamos en el apartado anterior, la voz ius es traducida a nuestro idioma como derecho. Su raíz deriva del sánscrito, idioma en el que la voz significa ligar. Celso, según Ulpiano, quien recoge la cita, define al ius como el arte de lo bueno y equitativo. Digesto, libro primero, título primero, fragmento primero, párrafo del principio, proemio. Expliquémosla. Es el arte, tomando la palabra arte como sinónimo de conjunto de reglas y preceptos para realizar alguna cosa, en el mismo sentido que hablamos del arte de la teoría oratoria o del arte de curar, de lo bueno, y aquí la definición trasciende del ámbito de lo meramente jurídico, para entrar en el de la moral. Campo específico, sí, de lo bueno y lo malo, y lo equitativo, tomando como lo justo en el caso concreto, que no otra cosa es la equidad. Principios fundamentales del derecho. Siempre según Ulpiano son 3. Digesto. Libro primero, título primero, fragmento 10, párrafo 1. Vivir honestamente. Que en rigor de verdad no es un principio exclusivamente jurídico, como habría sido por siempre, por ejemplo, vivir conforme al derecho, sino moral. No dañar al otro. No dañar a otro. Mandamiento, este sí, situado absolutamente dentro del campo del derecho. No se debe dañar a otro. Y el término, entendido como con toda amplitud, porque tanto al prójimo se le puede dañar en su persona golpeándolo o injuriándolo, o en sus bienes, no pagándole, por ejemplo, una deuda. Conductas todas reprobadas por el derecho. Dar a cada uno lo suyo. Aquí el precepto pareciera mucho lo entienden así, que vuelve a trascender del campo jurídico. De esta manera, muchos filósofos del derecho desde Kelsen en adelante han sostenido que se trata de una fórmula vacía, puesto que falta definir qué debe entenderse por lo suyo de cada uno. Sostenemos que no es así. El principio, cuando lo recogió Ulpiano, tenía ya una larga trayectoria, y la indicación de dicha trayectoria puede servirnos perfectamente para aclarar su significado. En épocas de Filipo de Macedonia,
Estamos hablando de más de medio milenio antes de Ulpiano. Surgió una disputa entre Atenas y Macedonia por la posesión de una isla, el Aloneso, situada en la costa de Tesalia. Fue en esas circunstancias cuando el célebre orador Demóstenes, aunque quizás la autoría primera correspondió a un contemporáneo, Hegesipo, punto que en definitiva carece de importancia, produjo un célebre alegato defendiendo los derechos de Atenas. En dicho alegato, conocido más tarde como discurso sobre el Aloneso, se expone el principio: lo justo es que cada una de las dos partes tenga lo suyo. Tal la primera formulación de la máxima, que nace muy concreta, para aplicarse a un problema específico. Cada una de las dos partes en un conflicto debe tener lo suyo. No puede hablarse de una fórmula vacía, porque en esta proposición, para solucionar un caso particular, se sabe o puede llegar a saberse muy bien qué es lo que le corresponde a cada uno. Posteriormente, en los más de 500 años que separan a Demóstenes de Ulpiano, el principio se universaliza, simplificándose, y pasa a formularse de la manera en que se encuentra en el Digesto: dar a cada uno lo suyo, pero siempre sin perder de vista su significado primigenio, que alude a la equidad. Dar a cada uno lo suyo entonces significará que en todo litigio, en toda controversia, debe darse a cada una de las partes en conflicto lo que le corresponde. Si decimos que para los romanos equidad fue la justicia en el caso concreto, el principio que analizamos podría traducirse como hacer siempre la equidad en todos y cada uno de los casos concretos en que se presente. Clasificaciones del derecho. Podemos intentar diversas clasificaciones del derecho, sin pretender ser exhaustivos. Citemos las siguientes: derecho público y privado. Es asimismo Ulpiano quien nos suministra el concepto. Derecho público es el que se refiere al estado de la cosa pública romana, mientras que el derecho privado es el que concierne al interés de los particulares. Digesto, libro primero, título primero, fragmento primero, párrafo 2. Conforme a la definición antedicha, el derecho público se ocupa tanto de la organización y estructura del Estado, cuanto de sus relaciones con los particulares, cuando actúa investido del imperium en un plano de superioridad, cuando establece un impuesto, por ejemplo. Mientras tanto, caen bajo la órbita del derecho privado las relaciones de los particulares entre sí, y aún de los particulares y el Estado, siempre y cuando éste actúe en un plano de igualdad con aquellos. Al alquilar una casa, por ejemplo, el principio general en la materia es que, en el campo del derecho privado, todo se rige por la voluntad de las partes, que regula su vida jurídica. En el del derecho público, en cambio, encontramos principios que, al margen del interés de los individuos, contemplan un interés social o colectivo, no siendo lícito, por consiguiente, que aquellos puedan derogarlos o modificarlos. Derecho natural, de gentes y civil. Las institutas de Justiniano, apartándose en este tema de su modelo, la obra o no homónima de Gallo, que solo distinguía entre derecho civil y de gentes, recogen la opinión de Ulpiano, según la cual el derecho se divide en tres partes: los preceptos naturales, los de gentes y los civiles. De esta manera se caracteriza el derecho civil como el que cada pueblo constituye para sí. Digesto, libro primero, título primero, noveno fragmento del Digesto. Por consiguiente, ocupándonos de la legislación de Roma, vendría a constituir derecho civil el creado y empleado exclusivamente para y por los ciudadanos romanos. Derecho de gentes, por el contrario, es el común a todos los pueblos. Libro primero, título primero, fragmento primero, cuarto fragmento. Y de derecho natural, el Digesto nos proporciona dos definiciones. Una de Ulpiano, según el cual es derecho natural el que la naturaleza enseñó a todos los animales. Libro primero, título primero, fragmento primero, fragmento tercero del Digesto. La otra de Paulo, quien sostiene que es
el que siempre es bueno y equitativo. Libro primero, título primero, fragmento 11 del Digesto. Ahora bien, en un afán por coordinar las institutas de Justiniano con la división tripartita del derecho que acabamos de enunciar y las de Gallo con la división entre derecho civil y de gentes, se ha dicho que en Roma el derecho privado podía dividirse en dos, y no tres ramas, una la del derecho civil exclusivo del ciudadano, la otra de un derecho natural de gentes, compuesto por normas consuetudinarias inspirada en la razón natural y comunes, en todos los pueblos antiguos. No nos parece correcta esta virtual identificación del derecho de gentes con el natural, pues ambos tienen características muy diversas. Veamos. El ius gentium, o derecho de gentes, reunía a todas las instituciones jurídicas comunes en los demás pueblos contemporáneos de Roma, así como las de Roma misma. A través de él, el derecho romano abandona el formalismo excesivo, la estrecha vinculación con mitos, religión y tradiciones arcaicas. Gracias a él, comienzan a surgir en la esfera jurídica de los romanos nuevas instituciones jurídicas, hechas necesarias por el desarrollo y cada vez mayor complejidad de la vida cotidiana, como por ejemplo los contratos consensuales, venta, locación, y los reales, como dato depósito. Pero no debemos confundir, pese a lo anteriormente expuesto, el ius gentium no es un derecho internacional privado, sino un sistema jurídico interno de Roma, recibido fundamentalmente a través del edicto del pretor peregrino. No tiene ni pretende tener validez universal. El concepto de derecho natural, como lo plantean las definiciones que citamos más arriba, alude al conjunto de principios comunes a todos los seres vivos, hombres o no. Equivale de alguna manera al instinto y penetra en Roma en la época clásica, proveniente de la filosofía griega, siendo materia de estudio y desarrollo por parte de Cicerón. De su libro de República 3.19. El mismo Cicerón se encarga de diferenciar al derecho natural del civil, poniéndonos diversos ejemplos sobre lo justo natural y lo justo civil. Vemos algunos de ellos. Luego de una batalla, huyen dos soldados del bando que ha resultado perdedor. Uno, herido mortalmente, lo hace montado en un brioso caballo. El otro, indemne, escapa de a pie, siendo ambos seguidos por las tropas victoriosas, que desean darles muerte. He aquí la formulación del caso, que continúa con las soluciones en ambas esferas jurídicas, de acuerdo al derecho civil. Será justo que el fugitivo de a pie respete la propiedad del herido, y no le arrebate su cabalgadura, aunque así parezcan los dos, este por sus lesiones y aquel por la mano de los perseguidores. Pero, conforme al derecho natural, lo justo será que el sano le quite la cabalgadura al lesionado, porque éste, de todos modos, estaba ya condenado a muerte, por la gravedad de sus heridas, y aquel obtendrá, en cambio, al menos una posibilidad de conservar su vida. De modo similar, Cicerón nos propone un caso parecido, esta vez referido a dos náufragos, que han sobrevivido al hundimiento de su buque y nadan hacia la lejana costa. Uno de ellos, gravemente golpeado, se aferra a un madero. El otro, sin ninguna lesión, está librado a sus solas fuerzas. La conclusión es parecida, si bien desde el punto de vista del derecho civil no es admisible que el nadador sano arrebate al herido el madero que tiene entre sus brazos, sí lo es desde la óptica del derecho natural, por las mismas razones expuestas al tratar el caso anterior. Más notable todavía podría parecernos el supuesto del vendedor que engaña a su cliente, haciéndole creer que le entrega un anillo de metal precioso, cuando en realidad es de un material ordinario. Civilmente, la conducta es reprobable y da lugar a una serie de acciones, pero para el derecho natural sería conveniente que el vendedor guarde el producto de su habilidad, porque es naturalmente justo que el astuto medre a expensas de la estupidez y credulidad de los demás. El derecho natural es distinto del civil, no cabe entonces duda, pero también se diferencia del ius gentium, dado que éste admite instituciones, la esclavitud por ejemplo,
que son contrarias a lo que la naturaleza dicta, porque naturalmente, en el principio todos los hombres nacían libres. Así, y con estas palabras nos ilustran al respecto las Institutas de Justiniano. Institutas, libro primero, título tercero, parágrafo segundo. Derecho civil y honorario. Desde el punto de vista de su origen, el derecho puede dividirse en civil y honorario. Es Papiniano, ahora quien desde el digesto nos suministra las definiciones. Libro primero, título primero, parágrafo séptimo. Y primero, parágrafo primero, según el digesto. Según el jurisconsulto citado, es derecho civil el que dimana de leyes, acuerdos de la plebe o del senado, decretos de los príncipes y autoridad de los sabios. Por su parte, es derecho pretorio el que introdujeron los pretores a fin de ayudar, suplir o corregir el civil, por causa de utilidad pública. Posteriormente, en el mismo parágrafo nos acota Papiniano que al derecho pretorio se lo denomina también honorario, por cuanto surge del honor de los pretores, y por nuestra parte, preferimos esta última denominación, por más amplia, ya que con ser el pretor el gran artífice del derecho honorario, no era el único. Los ediles curules también lo hacían, y el edicto compilado de los mismos conforma parte del apéndice del edicto perpetuo de Salvo Juliano. Ha sido el derecho honorario el gran motor de la humanización y la evolución del derecho romano. Lo ha sido a partir fundamentalmente de la creación de la pretura, 367 antes de Jesucristo. Sobre todo la peregrina, ya que el edicto pretorio dictado de manera anual fue vehículo eficaz para coadyuvar a la evolución de las instituciones jurídicas, puesto que estaba en permanente desarrollo. Lo estuvo hasta su cristalización con el edicto perpetuo de Salvo Juliano, siempre recogiendo instituciones nuevas o propendiendo al desenvolvimiento y maduración de las existentes, y siempre teniendo como mira la equidad, la razón de utilidad pública. En función de esa utilidad pública, para propender a lograr la equidad, el derecho honorario, según el concepto de Papiniano, ayudaba, corregía o suplía al derecho civil. Lo ayudaba cuando las prescripciones del edicto ratificaban las de la legislación civil. Así, por ejemplo, el segundo orden de herederos ab intestato, cuando no existe testamento, estaba constituido, según el derecho civil, por los parientes agnados, por línea masculina, y el edicto pretorio confirmó esta prescripción. Lo corregía cuando adoptaban nuevas disposiciones que modificaban los preceptos del derecho civil, arcaicos y difíciles de reformar, ya que no tenían la movilidad vital de la norma pretoria. Así, para seguir con los ejemplos en materia de sucesión ab intestato, en el primer orden hereditario, el pretor corrige al derecho civil, incorporando entre los hijos no solamente a los sujetos a la potestad del padre, sino también a los que han salido de ella, por matrimonio, emancipación, etc. Lo suplía, finalmente, en caso de silencio de aquel, y así el derecho honorario consagró, si bien en último lugar, heredero del cónyuge premuerto a su esposo o esposa, casados en matrimonio sine manu, cónyuge que en el derecho civil no tenía lugar entre los sucesores del difunto. Derechos reales y personales. La definición de derechos reales y personales no es clásica, sino que fue formulada por los juristas del medioevo. Ello no quiere decir, no obstante, que los conceptos no hayan sido desarrollados y conocidos en Roma, porque la distinción en sí fue, en verdad, patrimonio de los juristas clásicos romanos. ¿Cómo se concilian las dos afirmaciones precedentes aparentemente antagónicas? De modo muy simple. La diferenciación, fue conocida y utilizada. Sí, pero en el ámbito del derecho procesal. Había acciones in re y acciones in personam que se distinguían por la intentio, ya que mientras en estas la pretensión se articulaba en función del deber jurídico de una persona determinada, deudor, en aquella se persigue ejercitar el derecho sobre una cosa, yendo dirigida específicamente sobre esta, y no contra sujeto determinado alguno. Podríamos definir uno y otro concepto diciendo que
Derecho real es el que crea entre la persona y la cosa una relación directa e inmediata, de tal manera que no se encuentran en ella sino dos elementos: la persona, sujeto activo del derecho, y la cosa, que es el objeto. En cuanto al resto de los seres humanos, su papel es de segundo grado y meramente pasivo. Deben respetar la relación que constituye el derecho real. Por el contrario, el derecho personal crea una relación entre la persona a la que pertenece el derecho, llamada sujeto activo o acreedor, y otra persona que se obliga hacia aquella, el sujeto pasivo o deudor. Aquello a lo que el deudor se obliga en favor del acreedor en un dar, hacer o no hacer, que recibe el nombre de prestación. Para poner ejemplos, citemos como un supuesto de derecho real a la propiedad y de derecho personal a un contrato. El tema, por lo demás, se encuentra minuciosamente desarrollado en el Código Civil argentino en la nota al artículo 497 y al título cuarto del libro tercero, que comienza con el artículo 2502, derechos comunes, singulares y privilegios. Por lo general, el derecho entraña una serie de principios y reglas generales que son de aplicación a la totalidad de la comunidad. Por ello, tal como lo repetiremos, al definir la jurisprudencia se dice que es común porque rige para todos, pero en ocasiones nos encontramos con normas que no se aplican a la comunidad en general, sino simple y sencillamente a algunas categorías de personas. La existencia de los llamados derechos singulares no viene a controvertir la pertinencia ni la aplicabilidad de las normas generales que conforman el derecho común, sino simplemente a contemplar situaciones que, por lo específicas y excepcionales, requieren igualmente una solución específica y de excepción. Tal, por ejemplo, lo que sucede con ciertos litigios entre socios o parientes cercanos que escapan a las reglas en vigor para la tramitación de los pleitos y se sustancian ante unos jueces especiales, denominados árbitros, quienes meritúan la cuestión con arreglo a pautas mucho menos estrictas que las aplicadas en la generalidad de las controversias judiciales. Lo que no dejaba de ser coherente, dado que no es de ninguna manera lógico esperar que dos socios que tienen todos sus patrimonios en común guarden, por ejemplo, los pagos que recíprocamente se hacen, los mismos recaudos probatorios que cabe exigir a dos extraños. En el derecho imperial se entendió, en fin, como privilegio cierto tipo de derechos singulares que entrañaban beneficios para determinadas personas. Es interesante destacar que en el derecho antiguo el significado era exactamente inverso. Implicaban perjuicios. Por ejemplo, el testamento militar, según la normativa vigente en el imperio. Por su parte, existían normas que creaban lo que se denominó beneficio. Dichos beneficios no eran en propiedad de derechos singulares ni entrañaban excepción a los principios generales, sino que por el contrario, si bien implicaban ventajas, las mismas se concedían a todos los ciudadanos que se encontrasen en una situación determinada y siempre que lo solicitasen y se tuviesen a ciertas reglas. Por ejemplo, el beneficio de competencia o el beneficio de inventario. Derecho escrito y no escrito. En contra de lo que podría sugerir una interpretación literal, la clasificación no alude al hecho de la escritura o no de las normas. Las institutas de Justiniano definen el concepto indicando a la vez que la clasificación es de origen griego. Institutas, libro primero, título segundo, parágrafo tercero y parágrafo noveno. Pertenecen al derecho escrito la ley, el plebiscito, el senado consulto, las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados, la respuesta de los prudentes, todo derecho, acotemos, que tiene un origen cierto y determinado. Constituye, en cambio, derecho no escrito aquel que el uso ha hecho válido. En otras palabras, las costumbres, porque éstas, repetidas diariamente y aprobadas por el consentimiento de los que las siguen, equivalen a leyes, ius y fas. En la Roma antigua los términos son sinónimos porque el derecho estaba íntimamente ligado a la religión y así las reglas dictadas por el hombre. Ius vienen a confundirse con las normas divinas. Fas, unas y otras constituían preceptos obligatorios para la sociedad, que ésta debía acatar,
pero en la medida en que los romanos comenzaron a distinguir el campo de lo humano del de lo divino, los conceptos se independizan. Una cosa va a ser entonces el ius, término utilizado para aludir al derecho humano en toda su integridad, a las normas y principios sancionados por los hombres para regular la vida de la sociedad. Por su parte, el fas pasó a aludir a los preceptos que ordenaban las relaciones del hombre con los dioses, todo lo atinente al culto. Ya en la época clásica, y por extensión, esa voz sirvió para referirse a las normas reguladoras de conducta con validez universal, por ser innatas, anteriores a las leyes escritas, compartidas y aplicables a todos los hombres por igual. La evolución llevó al término fas a asimilarse a justicia, al par que su antónimo, nefas, se utilizó para referencia a lo ilícito o injusto. Justicia. Ulpiano define la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Digesto, libro primero, título primero, párrafo 10. Expliquemos entonces esta definición y a tales fines permítasenos invertir el orden de las palabras. Es voluntad porque surge como fruto de un obrar humano deliberado y consciente. La voluntad es constante porque se aplica de la misma manera para todos los hombres. En todos los casos, sin privilegios, la idea aquí es de extensión espacial, dado que la voluntad de realizar la idea de justicia no debe, como enseñarán luego las partidas, torcerse ni por sorpresas, ni por halagos, ni por castigos. Partidas, libro primero, título cuarto, parágrafo octavo y parágrafo noveno. También es perpetua porque siempre a través del tiempo el concepto debe ser entendido de igual manera, o más específicamente la resolución de la voluntad en un sentido determinado. El sentido justo no es limitada en el tiempo. La interpretación es en el sentido de temporalidad. Por fin, la justicia debe propender a dar a cada uno lo suyo, y sobre este punto caben las disquisiciones a que ya aludimos al ocuparnos de los principios generales del derecho. Debe entenderse como dar a cada parte en un conflicto lo que le corresponde. La idea que entraña es que siempre y para todos debe actuarse con equidad al resolver cualquier cuestión o todas y cada una de las cuestiones que se presenten. Equidad. La equidad ha sido definida como la justicia en los casos especiales, en los casos concretos, lo que ésta significa en abstracto para los casos generales, aquella lo es en concreto, para las situaciones particulares. A esta idea aludimos en el apartado precedente cuando decimos que el concepto de justicia implica la generalización de la equidad, implica dar siempre y en todos los casos a cada parte de un conflicto lo que le corresponde. Pero existe un otro significado de la equitas, que nos trae entre otros Cicerón, y es el considerarla como fuente del derecho. Sería de esta manera el conjunto de reglas y principios que reemplazan al derecho antiguo cuando éste ha sido superado por las transformaciones sociales y se halla en oposición al orden actual de la sociedad. Jurisprudencia. También es Ulpiano el que nos suministra el concepto, y así leemos en el digesto que jurisprudencia consiste en el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto. Digesto, libro primero, título primero, párrafo 10 y segundo párrafo. Como puede advertirse, la definición no alude a la reiteración de fallos judiciales en algún sentido determinado, que es lo que en nuestro país entendemos hoy en día por ese concepto, sino simple y sencillamente a la ciencia del derecho. El jurisconsulto es entonces una persona dotada de conocimientos generales sobre todas las cosas, las divinas y humanas. ¿Para qué? Pues para poder discernir en profundidad qué es lo justo y qué es lo injusto. Y para ello debían ser sabios y prudentes, cientes y prudentes, pero teniendo más de lo último que de lo primero, es decir, teniendo más prudencia que siendo cientes, ser sabios.
pero teniendo más de lo último que de lo primero, ya que en sus enseñanzas y escritos debía brillar por todo el análisis filosófico y el conocimiento especulativo, la sensatez, la cordura y la equidad. Ley. Según Papiniano, ley es el precepto común, decreto de hombres prudentes, corrección de los errores que por voluntad e ignorancia se cometen, pacto común de la República. Digesto, libro primero, título tercero, parágrafo primero. Expliquemos la definición. Precepto común, porque en principio la norma legal debe ser para todo el pueblo en conjunto. Decreto de hombres prudentes. Prudentes más que sabios, prudentes más que cientes, para reiterar términos que ya hemos empleado. Hombres que propendan, por sobre todo, a la búsqueda de la equidad, en interés de la comunidad en su conjunto. Corrección de errores que por voluntad o ignorancia se cometen. Porque la norma es coercitiva y como tal impuesta, obligatoriamente para regular la actividad humana, reprimiendo las violaciones voluntarias o involuntarias. Pacto común de la República. Porque una norma solo puede serlo en la medida que haya una conciencia generalizada en el pueblo acerca de su obligatoriedad, lo que no quiere decir que no pueda ser violada, sino simplemente que aún el infractor debe saber que al violarla ha desarrollado una conducta prohibida. Por su parte, Gallo, en sus instituciones, enseña más sucintamente qué es lo que el pueblo manda y establece, aunque esta última definición, que aludía a la fuente de donde emanaba, se vio transformada en épocas de Justiniano, pasando a quedar reformulada como lo que el pueblo establecía en pasado, porque el comicio ya no se reunía a esos fines a propuesta de un magistrado. Conceptos ambos que se refieren al organismo estatal, dotado de competencia para ello, de donde las leyes emanan, por contraposición a las costumbres que son frutos de la reiteración continua y espontánea de actos realizada por la comunidad a lo largo del tiempo. Gallo, libro primero, título tercero. Clasificación de la ley. Clasificaciones de la ley. Diversas son las clasificaciones que se han realizado de las leyes. Enunciemos las más importantes. Leyes dadas y rogadas. Estas últimas, las rogadas, son las leyes romanas, por excelencia, dado que eran las votadas por el pueblo en asambleas, comicios, reunidos expresamente al efecto. Las leyes dadas, por su parte, eran las dictadas por los magistrados encargados de administrar alguna provincia en virtud de una autorización expresa o tácita del comicio. Leyes pluscuamperfectas, perfectas, menos que perfectas e imperfectas. La clasificación pertenece a Ulpiano, aun cuando la primera categoría que alude a las leyes pluscuamperfectas es, según la mayoría de las opiniones doctrinarias, interpolada. De acuerdo a este criterio de sistematización, serían leyes pluscuamperfectas. Aquella formulación trae aparejada nulidad del acto realizado, en violación a las mismas y una pena para el infractor. Tal, por ejemplo, el caso de la ley Licinia, que en el año 55 a.C. prohibió ciertas sociedades, que declaró nulas por considerarlas maléficas, castigando a sus miembros con el destierro. Eran leyes perfectas las que se declaraban nulos los actos realizados en violación a ellas. Por ejemplo, la ley Falcidia, que en el año 40 a.C. prohibió que los legados excediesen las 3/4 partes de la herencia. Menos que perfectas fueron las leyes que solamente preveían como consecuencia de su violación una pena para el infractor. Por ejemplo, la ley Porcia, del 195 a.C., que castigaba a los magistrados que hubiesen hecho encadenar, golpear o ejecutar a un ciudadano romano, sin juicio previo. En fin, fueron leyes imperfectas, las simplemente enunciativas de algún principio o precepto, sin establecer consecuencias de nulidad o sanción para los violadores. Podríamos citar como ejemplo a la ley Ogulnia, del 300 a.C., que permitió el ingreso de los plebeyos a los colegios sacerdotales de pontífices y augures. Formación de las leyes comiciales. Las leyes dictadas por el comicio o rogadas se creaban mediante el siguiente procedimiento. En primer lugar, el magistrado que iba a proponerlas al comicio debía tener facultades
para convocar a esta asamblea. Ius agendi cum populo, cosa que solamente sucedía con los de rango superior, cónsules, pretores, dictador. Dicho magistrado debió previamente dar a conocer el texto de la ley que proponía, rogatio, al pueblo, cosa que se hacía escribiéndolo en una tabla blanqueada que se ubicaba a la vista de todos, durante un plazo que no podía ser inferior a 3 semanas y que de ordinario se extendía a 27 días. A esta publicación se la denominó promulgatio. Para la votación no podían elegirse ni los días judiciales, dies fasti en sentido estricto, ni los inhábiles, nefasti, evitándose por lo común los días de mercado. El lugar señalado era para los comicios y concilios por tribus. El foro, sede de reunión de los antiguos, comicios, curiados. Para los comicios, por centurias, el campo de Marte. Inmediatamente, luego de la medianoche, que iniciaba el día fijado para la asamblea, el magistrado que había de presidirla, siempre que fuese curul, consultaba los auspicios y apenas apuntaba el alba se llamaba al pueblo a reunión a través del heraldo. Reunida la asamblea, previo a invocar a los dioses y a realizar un sacrificio, el magistrado leía el texto de la ley, que proponía rogando, de allí el nombre de leyes rogadas, su aprobación. Finalmente, invitaba a sus conciudadanos a votar. Esta votación se celebraba en los comicios por centurias jerárquicamente por clases, y así se llamaba primero a los caballeros, luego a la primera clase, y de ser necesario por no haberse alcanzado aún mayoría a las restantes, dentro de cada clase se sorteaba el orden en que cada centuria debía votar, siendo la centuria de caballeros sorteada en primer término, denominaba praerrogativa, porque sería la primera en emitir el voto. En cuanto a los comicios por tribus y concilios de la plebe, al parecer votaban las tribus al mismo tiempo. La unidad de voto es la centuria, o en su caso, la tribu. A los fines de sufragar se reunía cada una de ellas en un recinto apropiado separado del de las demás, recinto del que iban saliendo los ciudadanos, uno por uno a través de estrechos puentecillos, sobre cada uno de los cuales existía un escrutador encargado de notar el voto en los tiempos en que éste era emitido oralmente. Posteriormente, y a partir de las leyes tabellariae dictadas en el siglo II a.C., esta clase de sufragio fue sustituido por el depósito en una urna ubicada en el puentecillo, de tabletas de arcilla, en la que cada elector había escrito su pronunciamiento mediante las siguientes fórmulas: UR, por uti rogas, como lo pides. Si el voto era afirmativo, A, por antiquo, me opongo. Si era negativo, la sigla NL, non licet, significaba, en fin, la abstención, lo que hoy llamaríamos el voto en blanco. Los votos se contaban por centurias, o en su caso tribus, porque estas eran las unidades de votación. De esta manera, se computaba la mayoría dentro de cada una de ellas, para obtener el voto de la centuria o tribu. Supongamos que de 100 votos escrutados en una centuria, 60 han estado por la afirmativa. En este caso se considera que la centuria votó por el sí, sin considerar los 40 pronunciamientos negativos o abstenciones. Cuando se alcanzaba mayoría de centurias o tribus en uno u otro sentido, la votación se detenía sin consultar a los demás ciudadanos por entendérselo innecesario, ya que no podían cambiar el resultado. Producido el escrutinio y proclamatio el resultado por los escrutadores, se requería como último paso, previo a la entrada en vigencia de la ley, que el Senado prestase su conformidad, cosa que hacía mediante la auctoritas patrum. Inmediatamente después se publicaba el texto legal, cosa que se hacía inscribiéndolo sobre tablas blanqueadas que se fijaban en lugares públicos. En ocasiones, dicha publicación se llevó a cabo mediante la grabación de la norma en materiales más duraderos como piedra o bronce. Partes de la ley comicial.
Por lo común, la ley comicial llevaba el nombre del magistrado que la había propuesto. Así, la ley Cornelia, la ley Aquilia, por ejemplo. Cuando eran los dos colegas, por caso, ambos cónsules, los que proponían la ley, esta llevaba el nombre de ambos, así, la Plautia, Papiria, Papia, Popaea, etc. En ella se distinguían diversas partes, a saber, la prescriptio, indicadora del magistrado proponente, el comicio votante el día de la votación, la designación de la unidad comicial que sufragó primero, la centuria o tribu prerogativa, y dentro de esta el ciudadano que votó primero, la rogatio, o texto complemento de la ley. Seguía a continuación. Debía ser literalmente idéntico a lo que fuera objeto de promulgación primero y de votación después, ya que estaba prohibido introducirle cambios. La Sanctio era la tercera y última parte y estaba integrada por cláusulas extrañas al contenido normativo del texto, de la ley en sí, que conformaba la rogatio y que tenían como finalidad el reglar la forma en que el nuevo precepto que entraba en vigencia se adecuaría al marco legal ya existente. Por ejemplo, la declaración que no debería ser castigado quien, cumpliendo la nueva ley, transgrediera una anterior. Plebiscito. Gallo definió lo que la plebe manda y establece. Es la deliberación de la plebe en su asamblea propia y especifica el concilio de la plebe, convocando a tal fin por un tribuno. Gallo, libro primero, título tercero. Originalmente fue un mandato emanado y destinado a los plebeyos únicos en relación a los cuales tenía vigencia, pero después de la ley Hortensia del año 287 a.C., se equiparó a la ley obligando también a los patricios. A partir de entonces se habló indistintamente de leyes o plebiscitos.